Buenos días, hermanos. Feliz día del Señor. Que el Señor me lo bendiga a todos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes en este día y de verdad que aquí puedo palpar que todos somos un cuerpo en Cristo por el recibimiento que me han dado a mí y a mi familia. Eso solamente lo hace Dios por medio de su sangre, de su espíritu, que nos sintamos como familia y que nos conozcamos toda la vida. Eso solo lo hace Él. También agradeciéndole nuevamente al pastor Eugene, su familia y su iglesia por la invitación que me han dado para este día. Hoy vamos a estudiar juntos el texto de 1 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 15 al 16. Ahí sentados voy a tener una oración antes de iniciar. Oremos. Oh Padre de la gloria, seguimos en tu presencia. Santificado sea tu nombre, oh Dios. Oh mi Dios, venga tu reino a la tierra, Padre. Padre, que así como tu voluntad, mi Dios, se cumple en los cielos, se cumple en la tierra, mi Dios, y no la nuestra, Padre. Mi Dios, yo te ruego que me uses como instrumento tuyo por medio del Espíritu Santo. No permitas que hable palabras mías, ni nada que no esté en tu palabra. Oh mi Dios, que solamente predique tu palabra, mi Dios. Gracias por esta iglesia, por cada hermano y hermana, cada niño, cada joven, cada adulto que se encuentran en esta mañana aquí. Gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nuestro texto de 1 Timoteo, capítulo 4, del versículo 15 al 16, lo he titulado Medita en esto y cuídate de ti mismo y de la doctrina. Hermanos, quiero que nos imaginemos en este momento o pensemos en este momento en nuestra vida diaria. Nosotros admiramos a los especialistas en diferentes campos, especialmente en la medicina, a eso me refiero. Pensemos en un médico cirujano, no se convierte en especialista de un día para otro, ¿verdad? Creo que esta es una de las ramas que requieren mucho, pero mucha meditación, mucho estudio, mucha preparación. Pasan años de estudio, prácticas intensas, largas noches de desvelos y constante actualización. Yo no sé cuántos de ustedes han pensado en estos estudios. Yo he pensado y he dicho, de verdad, eso quita mucho tiempo. Entonces, esto requiere mucha preparación. Incluso después de recibir su título, ya están graduados, tienen su título y siguen preparándose, siguen actualizándose. El médico debe seguir capacitándose porque de su preparación depende la salud, gracias hermano, y la vida de sus pacientes. Un descuido, una negligencia, una mala práctica haciendo estas cirugías pueden tener consecuencias tan graves, hermanos. Permiso, hermanos. Ok, seguimos. No perdamos el hilo de la introducción. Pensemos en este cirujano que tiene que prepararse tanto para poder llegar a la práctica con sus pacientes. Entonces, un descuido de este especialista puede afectar consecuencias muy graves, tanto para él inicialmente como para el paciente que está atendiendo. Y es de esa misma forma que el apóstol Pablo le habla o le escribe a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 4 del 15 al 16. Timoteo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y sobre todo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a ver un poco el contexto antes de empezar con este pasaje. Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso para que enfrentara a los falsos maestros.
Se estaban levantando falsos maestros. De hecho, el apóstol Pablo en Hechos había anunciado ya eso. Tengan cuidado, se lo dijo a a los ancianos que estaban en ese momento, tengan cuidado, porque se van a levantar falsos maestros. Éfeso era una ciudad influyente en su comercio, en su cultura, paganismo, eran idólatras. Y la iglesia allí enfrentaba, tanto de manera externa, enfrentaba idolatría, como le mencioné, y también de manera interna, dentro de la iglesia, enfrentaba herejías y discusiones entre los hermanos. Entonces, eran muchos los desafíos que tenía Timoteo. Timoteo, como todos saben, Timoteo era joven. Era un joven y probablemente sentía algunas inseguridades con tantos ancianos que tenía alrededor de muchas experiencias. Y es, creo que un texto conocido cuando el apóstol Pablo le dice, no tomes en poco tu juventud. No tomes en poco tu juventud. Además, hermanos, quiero que sepan que liderar una iglesia como Éfesos, llena de idolatría, de riquezas, de filosofías humanas, no era nada fácil. Para nosotros los pastores es muy difícil liderar una iglesia así. Y es por eso que el apóstol Pablo anima a Timoteo a mantenerse firme en su carrera doctrinal y además de ser ejemplo de lo que él predica, para que nadie menosprecie su juventud. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo? Quisiera que nos hagamos esta pregunta. ¿Por qué el apóstol Pablo llega a darle esta exhortación tan radical a Timoteo? ¿Qué estaba pasando en Éfesos? Bueno, en Éfesos, hermanos, vamos a ver unos versículos en 1 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 3 al 4. Estaba pasando algo, hermanos. Para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. El apóstol Pablo le había mandado a él que estuviera alerta a las falsas doctrinas. Había hombres que enseñaban cosas distintas al evangelio de Cristo. Usaban mitos, usaban especulaciones que distraían totalmente al evangelio. También, viendo un poco el contexto, el 1 de Timoteo, capítulo 2, del versículo 8 al versículo 12, también habían problemas en el orden del culto. Roles no respetados y desobediencia en la adoración. Algunos hombres oraban con ira y contiendas, y algunas mujeres interrumpían en el orden y la enseñanza apostólica. Era un desorden fatal que había en ese momento en Éfeso. Y ahora hemos llegado a 1 de Timoteo capítulo 4, desde el versículo 1 al versículo 3, vemos que estaban prohibiendo casarse y mandaban abstenerse de alimentos. Hermano, qué barbaridad estaba pasando en Éfeso. Qué descontrol total estaba pasando en ese momento en Éfeso. Y es por eso que se le dice a Timoteo, no te distraigas, no te distraigas, no te desenfoques, ocúpate en la palabra, ocúpate en cuidarte de ti mismo, porque de eso depende la salud espiritual de la iglesia en medio de tantos engaños. Hoy en día, yo creo que todos estamos conscientes y enterados de cómo hoy en día se están manejando algunas iglesias, que no se está predicando a Cristo. Muchos pastores hoy en día se están predicando ellos mismos. Llegan a este lugar para predicar solamente de su testimonio, para llegar al corazón y a los sentimientos del ser humano, pero de todas las cosas seculares de este mundo, pero no predican a Cristo. Es muy triste cuando pastores agarran un versículo y de ahí cierran la Biblia y todo el tiempo hablan de ellos y de ellos. La iglesia perecerá por falta de entendimiento.
tenemos que estudiar la palabra de Dios. Necesitamos pastores que se ocupen en la palabra de Dios. El pastor debe perseverar con dedicación. Así como en la introducción le hablé de este especialista médico que persevera en los estudios, mucho más nosotros debemos perseverar en el estudio de la palabra de Dios seriamente. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Timoteo, persevera en la vida espiritual. La palabra ocúpate en griego, no sé si lo pronuncie bien, pero se pronuncia como meletao, que significa resolver en la mente, pensar, y en el original, si usted busca en el original, se lee meditar. En esta parte, ocúpate, medita en estas cosas. Ahora, cuando usted está meditando en algo, ya sea en su ámbito laboral o esté meditando en algo de la casa, es lo mismo que ocuparse. Porque cuando estamos meditando en algo, estamos ocupados en eso. Entonces nosotros debemos meditar en la palabra. Medita en estas cosas, podemos leerlo. Pablo invitó a Timoteo a meditar en la palabra de Dios y en la obra en su vida. Hermanos, esto no significa vaciar la mente. Aquellos que han observado, hoy en día hay una meditación que se conoce como la meditación oriental. El objetivo de esa meditación oriental es llegar a ese lugar, ellos dicen, para estar en paz, estar tranquilos y vaciar su mente. Pero esa no es la meditación que el apóstol Pablo habla aquí. De hecho, el apóstol Pablo lo que le dice a Timoteo y lo que esta carta también nos enseña a nosotros es, sino llenarla con la palabra y la verdad de Dios. De eso debemos llenar la mente, de la palabra de Dios. Entrégate por completo a ellos. Anímate, Timoteo, a entregarte por completo, a esforzarte a lo máximo, y al hacerlo, su progreso será evidente para todos. Yo creo que todos nos damos cuenta cuando una persona se encuentra mal de salud. Nos damos cuenta porque lo vemos callado, tranquilo, cabizbajo, y llegamos y le decimos, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Y de hecho sí, se siente mal. Pero cuando vemos a una persona que está bien de salud, que está con mucha energía, también nos damos cuenta. Oye, hoy te veo como diferente. ¿Qué te ha pasado? Pero es precisamente como nosotros debemos estar al llenarnos de la palabra de Dios con gozo. Con gozo en su palabra. Hay veces que el progreso no es evidente, como le decía, pero es porque no nos entregamos completo al estudio de su palabra. No nos entregamos completo a la búsqueda de Dios y su voluntad. Y también quiero llevarlo a la siguiente pregunta. ¿Cómo podía Timoteo ocuparse en estas cosas? Bueno, hermanos, el mismo capítulo nos da la respuesta. Vamos a ver el versículo 13 de 1 de Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13 dice, ¿cómo debe Timoteo ocuparse en esta cosa? Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y enseñanza. Qué poderoso, hermano. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. En aquellos tiempos, quiero que sepan que aquí no se está hablando de la lectura personal. En este momento se le estaba hablando a Timoteo de una lectura pública, una lectura como se está haciendo en este día. Una lectura, hermano, donde en el templo se debía abrir un rollo y leerla ante todos. Pero no solamente leerla, aparte de concentrarse en esa palabra, no en especulaciones, no en testimonios, no en mi vida, aparte de concentrarme en esa palabra, también dice el apóstol Pablo, aparte de
Versículo 13, aparte de la lectura, ocúpate también en exhortar. Exhorta y enseña. Exhortando a la vida de la iglesia y enseñando e instruir con claridad y fidelidad. Lamentablemente, en algunas ocasiones no alcanzamos todo lo que debemos ser para Dios, porque somos muy pasivos en nuestra vida cristiana. Simplemente no nos entregamos completo. Quiero que sepan que la vida cristiana no es solamente este día. La vida cristiana es 24/7, 365 días al año, todos los días. Todos los días debe salir de nosotros esa enseñanza que hemos recibido, esa exhortación que hemos recibido. Todos los días las personas deben decir, de verdad que es diferente. Algo diferente tiene. No es igual a nosotros. ¿Qué está pasando aquí? Pero hoy en día estamos distraídos. Estamos distraídos, como le pasó a Marta, que estaba ocupada en muchos quehaceres y se olvidó sentarse a los pies de Jesús. Eso lo ven en Lucas, capítulo 10, del versículo 40 al versículo 42. Muchas veces nos enfocamos en lo urgente. Hoy en día, hermanos, hoy en día todos, yo creo que todos estamos en lo urgente. Cuando nos saludamos en el día a día, ¿cómo estás? Aquí, que tengo una urgencia. Aquí, ocupado. Ah, ok. ¿Pero en qué? En todo, menos en lo que debemos estar. Hermanos, qué triste cuando nos ocupamos tanto en lo secular, cuando nos ocupamos tanto que llegamos a casa cansados a dormir. Y en ningún momento meditamos en la palabra de Dios, ni oramos. Por eso el apóstol Pablo también en nuestro texto le dice a Timoteo en el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tienes promesa en esta vida presente y en la venidera. Hermanos, viene una vida venidera en la cual queremos gozarnos todos juntos, pero para eso debemos ejercitarnos, hermano, en esa piedad. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Pero en la práctica nos ejercitamos más en las cosas terrenales. Llámese trabajo, entretenimiento, negocios, otras cosas que podemos nosotros también observar en el día de hoy. Es muy triste cuando voy pasando por X barriada y están los jóvenes, los niños afuera en una hamaca con el teléfono. Y los padres en otro lugar con el teléfono. Eso le está quitando tanto tiempo al ser humano hoy en día. El teléfono. Hoy en día hay algo que afecta mucho y son las horas que pasamos en las redes sociales o en la televisión viendo series. Pero no apartamos ni aunque sea 15 minutos para nuestro ejercicio en la piedad. Dice Colosenses capítulo 3, del versículo 1, dice, si pues has resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y no buscar las cosas de abajo, de esta tierra, donde todo se daña, donde todo es pasajero. Hermanos, si hemos resucitado en Cristo, si hemos conocido a Cristo, nuestro deseo es buscarlo todos los días. Eso es algo voluntarioso, buscar su presencia todos los días. Pablo pudo decir en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no fue en vano. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo sabía que el crecimiento espiritual no es algo que ocurre por sí solo. Hermano, claro que no, es un don de Dios.
pero otorgado a quienes lo buscan activamente. Activamente. Asimismo, hermanos, recordamos con cuidado que dar todo nuestro esfuerzo, también hay un extremo, cuando también pensamos que por estas cosas somos salvos. Hermanos, no. No podemos caer en eso como los fariseos. Hermanos, así como estábamos cantando el último himno, la gracia de Dios es la que nos da la salvación. Su gracia es mayor. Nuestro trabajo arduo y sincero nunca pone a Dios en una posición donde nos debe algo. Nunca. Damos todo nuestro esfuerzo por gratitud y honor a Dios, quien ha hecho tanto por nosotros. Decía un pastor en su predicación, hay muchos hermanos que son muy pendientes a otros. En la semana le escriben, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo va tu día? Que el Señor te proteja, te cuide. Pero no regresa un mensaje hacia atrás. Y a muchos les afecta de que yo estoy pendiente y de mí no están pendientes. Pero este pastor me gustó cuando decía, recuerden que Cristo murió por ti. Y Él estuvo pendiente a ti. Recuerden que cuando nosotros somos servidor, Cristo murió por nosotros y Cristo nos ve. No tenemos que esperar del hombre nada, sino ya Cristo lo hizo. Esto no significa que Timoteo debía salvarse por obras o disciplina. Hermanos, es impresionante que la salvación, hermanos, me gustó mucho en antes que escuchábamos la clase dominical del hermano. Ese cumplimiento tenía que pasar y pasó por amor a su pueblo, por la salvación de nosotros. Si no, hoy no estuviéramos aquí, estuviéramos muertos. No estuviéramos aquí. La salvación es solo por gracia, como Pablo mismo enseña en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El llamado es, hermanos, a ocuparse, es fruto de la gracia, no condición para merecerla. Una vez nosotros hemos recibido esa gracia inmerecida, ese regalo que no nos merecíamos, entonces es un fruto que brota en nosotros de agradecimiento. Ahora quisiera mostrarle un pasaje bíblico en Esdras, capítulo 7, versículo 10. Dice que Esdras preparó su corazón para inquirir la ley, cumplirla y enseñarla. Así como también podemos ver también a Demas. En 2 de Timoteo hablan de él. En el capítulo 4, versículo 10, dice, descuidó su vida espiritual y amó a este mundo. Amó a este mundo. Hermano, cuando nosotros amamos a este mundo, nos vamos a alejar de la presencia de Dios. Eso no es compatible. El que se constituye o el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hermano, quiero que sepan que no es que nosotros seamos los enemigos de Él, porque nosotros somos inferiores a Él. Es que Él sería nuestro enemigo y Él sí es grande y debemos temer a eso. Es importante que nos ocupemos en el estudio cuidadoso de la palabra de Dios. Y por eso he titulado el mensaje, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y me gusta en mis predicaciones repetir el título del mensaje. La tarea de Timoteo era predicar la palabra, no sus opiniones. Yo pienso, yo creo, pienso que es así. No, hermano, la Biblia dice, como cuando muchos dicen, quiero que Dios me hable. Abre la Biblia, Dios te está hablando aquí. Dios te habla aquí, en la Biblia, en este libro.
Hermanos, tan importante era el cuidado del estudio de la palabra, tan importante era el cuidado de la vida y de la salud espiritual, porque la iglesia debe recibir la verdad revelada en la Escritura. En nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689, cito el capítulo 1, el artículo 4, dice: la autoridad de las Sagradas Escrituras por la que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Debemos recibirla, hermano, porque es la palabra de Dios. En Hechos, capítulo 6, hermano, estaba pasando algo con los apóstoles. No se estaban concentrando o no podían ocuparse como debían hacerlo en la palabra de Dios. Tanto así que buscan a los servidores, a los diáconos, para que les ayuden. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Por eso, vuelvo y repito, estas cosas, hermanos, ocúpense en estas cosas diligentemente, perseverando cada día, cada día. Me aventuro a realizar un recorrido rápido, hermanos, del poder de la predicación de la palabra de Dios. Recordemos Pedro en el día de Pentecostés, en Hechos, para los que toman apunte, no lo voy a leer todo, pero pueden apuntarlo. Hechos capítulo 2, del versículo 37 al 41, Pedro predicó a Cristo crucificado y resucitado. Y dice que ese mismo día el Espíritu Santo usó esa predicación para que 3,000 personas fueran convertidas y bautizadas. ¡Qué poderoso! El centro de una iglesia local es esto, hermano. El púlpito donde se predica la palabra de Dios. Es esto lo importante en una iglesia local, el púlpito, porque es allí donde se toma esta palabra y se predica. También recordamos a Jonás en Nínive. Vemos en el capítulo 3 del versículo 4 al versículo 5, donde él proclama la palabra, le dice que hay 40 días donde Nínive será destruida, y dice que desde el rey hasta el más pequeño se arrepintieron y Dios perdonó la ciudad. También en Nehemías 8, capítulo 5 al versículo 9, Esdras abrió el libro de la ley y la gente se puso de pies. Y vemos que en ese día, hermano, esto me impactó tanto. Los levitas explicaban el sentido y el pueblo lloraba, dice, reconociendo su pecado. Cuando la palabra, hermano, es leída, y como dice el texto, leída y se exhorta y se enseña de ella misma, el pueblo es confrontado y renovado. También vemos a Felipe en Hechos capítulo 8, del versículo 30 al versículo 35. Felipe predicó a Cristo desde Isaías 53. Y dice que el eunuco creyó y fue bautizado. Imagínense en ese momento Felipe diciéndole a esta persona: oye, adivina lo que yo tengo, lo que yo he logrado en mi vida diaria. Vieras los negocios que he logrado. Pero vemos que Felipe no le habló de nada personal. Felipe le habló ¿de qué? De la palabra de Dios. Hermano, no es nuestra palabra la que confronta y la que salva los corazones, es la palabra de Dios. No sé cuánto le ha pasado que cuando la palabra es predicada, caemos, hermanos, en un llanto no por emociones, un llanto de dolor porque nos confrontó duro, fuerte, y nos lleva al arrepentimiento. Ese es Dios hablando por medio de su palabra. Pablo en Atenas, en Hechos capítulo 17, versículo 22 al 34, Pablo predicó a los filósofos griegos donde el Dios, o predicó sobre el Dios no conocido para ellos.
Algunos se burlaron, otros no quisieron escuchar, otros quisieron escuchar más, pero otros creyeron. Ayer hablaba con unos hermanos que cuando se predica la palabra de Dios, nosotros los pastores en muchas ocasiones nos sentíamos muy desganados, porque nadie la recibía, y nada más uno. Pero hermano, solo con uno que se arrepienta, hay fiesta en los cielos. Solo con puede haber 200 personas y uno que reciba esa palabra, hay fiesta en los cielos. Porque nosotros predicamos a Cristo, predicamos su palabra y Él es el que hace la obra en los corazones, no nosotros. Nuestra tarea, nuestra labor es predicar la palabra de Dios. Yo no puedo cambiarte a ti. Yo no puedo hacer nada por ti, pero Cristo sí, por medio de su palabra. Hermano, la palabra predicada desafía culturas, desafía ideologías, produciendo conversión en medio de la incredulidad. Escuchemos la palabra con humildad, iglesia. Estemos aquí preparados para recibir este alimento espiritual. Es aquella que nos puede transformar nuestras vidas. No exijamos al pastor lo que ustedes quieren escuchar. Ustedes tienen que escuchar todo el consejo de Dios por medio de su palabra. A nosotros los pastores nos toca predicar todo el consejo de Dios. Y hay versículos, hay capítulos donde llegamos y créanlo que para nosotros es muy difícil predicarlo. Tanto así que decimos, Dios mío, ¿será que me lo salto? No, Dios nos manda a predicar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios debe ser predicada. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, de verdad. Tito, capítulo 2, versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Hermanos, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahora vamos a ver el siguiente versículo, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermano, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Qué fácil es decir, aquella iglesia está mal o aquella iglesia está bien. Qué fácil es decir eso, pero nosotros somos inmunes a esto. Hermano, nosotros los pastores tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Aquellos diáconos, ministros, tienen que tener cuidado de usted mismo. Conozco una iglesia que desapareció de unas amistades que tenemos en Costa Rica, donde el pastor no tuvo cuidado de sí mismo. Y se habían vuelto una iglesia que el centro no era Cristo, sino el hombre. Y en una visita que hice con mi familia el año pasado, nos damos cuenta, cuando pasamos por ahí, para mí fue triste ver la iglesia cerrada. Y cuando visito a aquella familia que conocía que iban ahí destruidas, hay de aquellos que hacen caer a uno de sus pequeños. Por eso es muy importante que nosotros como pastores nos ocupemos en estas cosas, permanezcamos en ellas para que el aprovechamiento sea manifiesto a todos. Hermanos, si una iglesia quiere ser saludable, debe permanecer en la palabra de Dios. No desviarse ni a la izquierda ni a la derecha, permanecer en la palabra de Dios. Ahora, debemos juzgar, debemos decir,
Aquella iglesia sí, aquella iglesia no. De pronto Timoteo en este texto hubiera dicho, ¿y qué hay con Alejandro? Esos que están haciendo todo de manera descuidada. Pablo, ¿qué hay con ellos? Pero el apóstol Pablo le dice, cuida de ti mismo. No te fijes en nadie, cuida de ti mismo. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, nos habla de que no miremos al de al lado. Aquí no estemos que la predicación es para la persona que está aquí. O muchos dicen, la predicación era para el hermano que no vino. ¿Por qué no vino? Tenía que escuchar esa predicación. No, no, no. Cuídate de ti mismo. Es para ti. Es para ti, hermano. Dice 2 Corintios 13:5, dice, examinaos al de al lado. ¿Qué dice ahí? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Ahora, ¿cuáles podrían ser los descuidos de un pastor? ¿Cuáles podrían ser esos descuidos? A veces se nos da tantas labores, o tenemos, perdón, muchas labores en el ministerio que nos alejan de Cristo. Hermano, más adelante voy a mencionar ese libro, pero estuve leyendo un libro que cuando estaba estudiándolo, para mí fue impresionante, soy sincero, porque yo antes pensaba que estar en tantas cosas servía. Ojo, sí es parte, pero cuando estamos ocupados en tantas cosas, nos descuidamos de nuestra relación personal con Dios. Nos descuidamos de la oración. Entonces, es muy importante, hermanos, una persona puede estar dedicada a ayudar a otros, a hacer muchas labores, ocupado todo el día en todas esas labores, pero al mismo tiempo, para estar, hermanos, a solas con Jesús, ya no parece tan importante. Hermanos, quiero que entendamos esto. Las actividades dentro de una iglesia no quiere decir que estés en la obra. Acuérdense que nosotros adoramos en espíritu y en verdad. Es esa, hermano, esa adoración personal que tú tienes con Él. Y eso entonces se va a demostrar en la iglesia. Se va a demostrar con buenas obras. Pero nosotros hemos sido salvos, hermanos, hemos sido salvos produciendo entonces esas buenas obras. Pero no que porque yo estoy en tantas cosas, entonces voy a ser salvo. No. Soy salvo por su gracia y entonces en mí se produce buenas obras para los hermanos. ¿Cómo podemos ayudar a otros? Podríamos preguntarnos en este momento. ¿Cómo podemos ayudar a otros? ¿Cómo podemos hablar de Cristo si usted no pasa tiempo con Dios? En muchas ocasiones somos confrontados cuando nos toca aconsejar a alguien de algo que quizás no estamos haciendo. Ahí somos confrontados, porque es muy triste cuando se aconseja a alguien y yo no lo estoy practicando. Hermanos, es importante, y esta es la tentación de todos los ministros, de todos los pastores, por los cuales la iglesia debe ser intencional y debe orar por sus pastores. El apóstol Pablo en muchas de sus cartas decía, yo solo pido que oren por mí. Hermano, la oración es poderosa. Oren por su pastor. Ayuden a su pastor. A veces piensan que por estar ocupado en la obra están haciendo las cosas bien, pero el pastor se descuida a sí mismo. Descuidar la santidad, descuidar la oración y la comunión con Dios. Y hay algo muy importante que a veces los pastores caemos: descuidar la familia.
Hermano, la familia para el pastor debe ser la primera. Yo he escuchado en muchas ocasiones cuando dicen, no, que el pastor es entregado a la iglesia, pero no tiene tiempo para la familia. Está mal. Tú tienes que estar entregado a tu familia y entregado a la iglesia. De hecho, Timoteo habla de eso también. El apóstol Pablo habla de eso. Nosotros debemos estar dedicados, hermano. Dice capítulo 3, versículo 4 de 1 de Timoteo, donde estamos. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es importante que el pastor primero dedique mucho tiempo a su familia. Y así lo va a hacer con la iglesia. También en muchas ocasiones, por mucha labor y compromiso, descuidamos nuestro carácter. No nos damos cuenta que nos hemos vuelto enojados, orgullosos, falta de amor. Y todas estas cosas dañan el testimonio de nuestra vida. Dice el versículo 4, el capítulo 4, versículo 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La tarea es bastante, hermano. Pero es posible con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. También podemos aplicarlo esto a aquel padre o madre de familia que su deseo es predicar a sus vecinos, que su deseo es predicar en la comunidad, que no está mal, que su deseo es predicar a sus amistades, a sus conocidos, pero olvidan lo más importante, que tienen hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, tíos, tías, familias que viven en su casa o cerca de su casa, a la cual tienen que predicarle la palabra de Dios. Qué triste cuando nos vamos lejos a predicar, pero no le predicamos a mis hijos, a mi familia. De hecho, en el camino de mi labor como en este oficio, fui confrontado por mi esposa una vez. Le decía, porque para ese tiempo no entendía esto, y le decía, yo creo que debo hacer un calendario para visitar a los hermanos e ir a predicarles la palabra. Ayúdame en esto. Y me dice mi esposa, pero espérate, primero hay que empezar aquí. Hermano, es muy importante el devocional familiar. Es muy importante que se reúnan los de las casas a leer la palabra de Dios. Los niños necesitan la predicación de la palabra. No porque tú y tu esposo o tú y tu esposa sean creyentes, mis hijos son creyentes. No, es falso. Nuestros hijos necesitan a Cristo. Nuestros hijos necesitan que se les predica a Cristo. Y eso tienen que hacerlo con sus devocionales familiar en casa, tanto familiar como personal. Cuando nosotros tenemos esos deseos que no están mal de predicar en otro lugar, primero revisemos qué está alrededor de nosotros, al que tenemos que predicarle. A los pastores o ministros les recomiendo leer el libro El Ministerio del Pastor de Brian Croft. Es muy bueno ese libro. Hermanos, Brian señala que todo pastor tiene mucha demanda de su tiempo, como le decía, y debe decidir con sabiduría qué prioridades atender primero para ser fiel en el ministerio. Le voy a leer una de las prioridades que él menciona en su libro, que identifica como especiales para un pastor fiel: guardar la verdad, predicar la palabra, orar por el rebaño, ser ejemplo, visitar a los enfermos, consolar a los afligidos, cuidar a las viudas, confrontar el pecado, animar a las ovejas más débiles, identificar y entrenar líderes. Sin embargo, también reconoce que todas estas prioridades, la que más comúnmente los pastores descuidan, es la oración.
También en su libro habla de la vacación, el tiempo libre que debe tener un pastor. Es importante que el pastor tenga vacación, pero no tanto para que se vaya a disfrutar. Bueno, lo va a hacer con su familia, es parte, pero sino también para que medite él. Porque nosotros, a mí me encanta cuando yo escucho en la iglesia, hay 3 pastores en la iglesia, pero cuando yo escucho a los otros 2, yo me alimento y soy feliz. Me encanta, le digo a mi esposa, me encanta cuando me toca escuchar, porque me alimento, me confronta. Es importante que nosotros no descuidemos la oración y el devocional personal. Esto porque es un deber que requiere silencio, constancia, prioridad y no se ve inmediatamente tangible, por la que otras tareas más urgentes la desplazan. Por eso, hermano, vuelvo y reitero, la iglesia debe apoyar a su pastor en oración y en apoyo también. Deben apoyarlo para que él pueda dedicarse a la palabra. Además, Croft enfatiza que la relación personal del pastor con Dios, su caminar diario, su fidelidad espiritual es básica. Sin eso, el ministerio se vuelve una carga o peor, una apariencia de sustancia. Hermano, qué triste cuando el ministerio se vuelve una carga, un peso. Ayuden a su pastor. ¿Cómo puede un ministro tener cuidado de sí mismo? Dice 1 Timoteo capítulo 4, el versículo 7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. ¿Y qué dice? Ejercítate en la piedad. Hermanos, ¿ustedes han visto a las personas que les gusta mantener su cuerpo físico en forma? Ellos viven en el gimnasio. Algunos van en la mañana, el mismo día van en la tarde, otros van toda la semana, pero lo hacen constantemente. Así nosotros debemos ejercitarnos en la piedad. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo nos podemos ejercitar en la piedad? Hermanos, practicando constantemente las disciplinas espirituales bíblicas, especialmente la disciplina de la palabra de Dios, de estudiar su palabra y la oración. Hoy en día lo que afecta mucho es la oración. Muchos no están orando. Hermanos, con la palabra de Dios y la oración, porque estos son los medios de piedad, hermanos, que Dios nos ha dado. En otras palabras, estos hábitos bíblicos son los medios a través de los cuales el Espíritu Santo obra en nuestra vida, en la cual el Espíritu Santo nos ayuda a experimentar a Dios y crecer en la gracia. Y también algo muy importante, a luchar contra el pecado. Estamos nosotros dando la serie de el Evangelio de Marcos. Y cuando el Señor Jesús está hablando de su muerte y resurrección, dice que en esa ocasión Él llama a sus discípulos y a la multitud y les dice, voy a parafrasear, todos aquellos que quieran ir en pos de mí, tomen su cruz y síganme. Pero nosotros también leemos los otros evangelios paralelos. Y en los otros evangelios paralelos Él menciona, tomen su cruz cada día y síganme. Hermanos, la vida de creyente no solamente fue un día y ya de ahí ya soy salvo y vivo feliz. Todos los días tienes que mortificar el pecado. Todos los días tienes que luchar contra el pecado. Todos los días tienes que ir a Cristo en arrepentimiento y fe y luchar con ese pecado. Esos pecados ocultos que yo no veo, ni tu pastor ve, que solo tú sabes y Dios, que es omnisciente, sabe dónde tú estás.
fallando. Ese pecado oculto, el cual estás escondiendo todos los días, es el que te tiene de manera, hermanos, estancado. Toma tu cruz cada día y sigue a Cristo. También el autor Richard Baxter, en su clásico, el libro El Pastor Reformado, que también lo recomiendo que se lea, observa especialmente en su tercera razón: estás expuesto a mayores tentaciones que los demás. Satanás no es tonto, sabe que si puede hacerte caer tendrá un efecto más dañino en la iglesia que si hace caer a aquel hermano que solo va una vez a la iglesia. El enemigo va a estar atacando a la familia pastoral, porque desde la cabeza, desde ahí, desde el pastor, entonces la iglesia se debilita. La iglesia es debilitada. Hermanos, presten atención a esto. Presten atención a esto. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, presta atención. Timoteo y todos los pastores, a pesar de que esta fue una carta personal, fue abierta para la iglesia. Todos nosotros, como hoy la estamos estudiando, Timoteo y todo pastor debe examinar constantemente las dos grandes áreas de preocupación: su vida personal y la doctrina. No hacer esto representará un peligro, hermano, en su vida. No hacer esto puede representar un peligro en su vida. Sin cuidar su vida de doctrina, Timoteo podría extraviarse. Como lo dice el capítulo 1, versículo 19, dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Así como antes mencioné, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Sálvate a ti mismo y a quienes te escuchan. Hermanos, el beneficio de cuidar nuestra propia vida y la doctrina es notable. Es una garantía para el siervo de Dios de que también será salvo, y para muchos quienes los escuchan. Hermanos, a nuestros pastores debemos estudiar teología, debemos estudiar a Dios. Es como cuando nosotros, hijos, todos somos hijos, tenemos a nuestros padres y no los conocemos. No sé cómo se llama mi papá, no sé cuáles son sus atributos de él, sus virtudes, cuáles son sus desvirtudes. No sé, nada más sé que vive en Chorrera. Y tu mamá, bueno, ella me tuvo, no sé. ¿Qué más? Es triste cuando el Hijo de Dios no conoce a su Dios. Nosotros, si somos hijos de Dios, debemos conocer a Dios. Debemos conocer sus atributos. Todos sus atributos debemos conocerlo como iglesia. Incluso me gustó mucho en medio de la predicación que, a pesar de que estoy predicando, le decía a mi esposa: esta predicación me ha hablado a mí en primer lugar. Y me gustó mucho cuando vemos aquí en 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 13, Pablo fue un ejemplo de estudio diligente. El apóstol Pablo estudiaba demasiado. Pero él suplicó a Timoteo: cuando vengas, trae los libros, especialmente los pergaminos. Si el apóstol Pablo, que estudiaba constantemente, oraba constantemente, cada día quería seguir estudiando, ¿cómo nosotros nos descuidamos tanto? ¿No crees que sería Pablo
¿No crees que el apóstol Pablo ya debería quedarse ahí en la cárcel tranquilo? Ya ahorita me van a matar, ya yo soy salvo, ya voy al cielo, ya le enseñé a varias iglesias, Timoteo, encárgate de ellos allá. Los libros, mis pergaminos, agárralos para ti, quédate con eso. No, él dice, te ruego, tráemelos, tráeme los libros, tráeme los pergaminos. Si hubiera un momento en el que no necesitara tener cuidado de su enseñanza, ¿no crees que sería antes morir? Imagínense esto, que ahorita le digan, en esta semana vas a morir. Yo creo que usted lo duerme, pensando, pero ¿cómo va a ser? No me dijeron cómo, me dijeron que iba a morir, pero ¿cómo? ¿Será que me voy a morir dormido? ¿O me va a pasar algo feo? Hermano, no vamos a dormir todos los días pensando en eso, deprimido. Pero el apóstol Pablo quería seguir alimentándose, nutriéndose de la palabra de Dios todos los días. Tengan cuidado de ti mismo y de toda la congregación. A Tito, el otro destinatario de una epístola pastoral, Pablo le reitera en Tito capítulo 2 del 7 al 8, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, que esto es piedad, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence. Su principal preocupación para los pastores sigue siendo la misma: cuídate de ti mismo y de la enseñanza. Esa es la preocupación, hermano, que tenía el apóstol Pablo en ese momento, y es la misma preocupación de hoy en día. Cuídate de ti mismo y de la doctrina. Ahora, ¿cuándo descuidamos la doctrina? La descuidamos cuando predicamos opiniones humanas en lugar de la palabra, como decía inicialmente. La descuidamos cuando predicamos todo menos la palabra de Dios. Hermano, no se canse, no se sienta desanimado. Predica a Cristo. Está predicando a Cristo. Y créanlo, que la persona que te está escuchando va a ser confrontada, y no por tu palabra, sino por lo que le estás predicando, por lo que le estás leyendo, porque no es don de nosotros, es don de Dios. También descuidamos la doctrina cuando permitimos falsa doctrina en la iglesia. No solamente es tarea del pastor, cuando se predica aquí falsa doctrina, alertar, sino de ustedes también, todos los miembros de la iglesia. Es ahí donde ustedes tienen que decir, no, se está predicando falsa doctrina, hay que parar esto. Todos tienen que apoyarse, todos somos un cuerpo en Cristo. Recordamos a Pedro en Gálatas capítulo 2, del versículo 11 al 14, que por miedo, hermano, actuó en contra de la verdad del evangelio, pero fue corregido por el apóstol Pablo. También Himeneo y Fileteo, que antes lo leí, en 2 Timoteo 2, 17 al 18, dice que ellos se desviaron de la verdad, trastornando la fe de algunos. Si los pastores, no nos dedicamos al estudio de la palabra, esa palabra infalible, esa palabra poderosa, sola escritura, solo esto, si nosotros no nos dedicamos a esto, hermano, no solamente nosotros nos vamos a desviar de la palabra o de la fe, sino también la iglesia completa. Dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. En este texto, la palabra salvar no es sobre la salvación. No estamos hablando aquí de la salvación en sí. Acuérdense que la salvación la recibimos por Cristo, por gracia. ¿Ya? Aquí, en este texto, recordemos, hermanos, que la salvación es don de Dios y no de nosotros. Esta palabra en hebreo se pronuncia soso, que significa literalmente librar o proteger. Entonces podemos leerlo de esta forma.
Persiste en ello, pues haciendo esto, te librarás a ti mismo y a lo que te oye. Es a eso a lo que hace referencia, perdón. Te librarás a ti mismo y a lo que te oyen. El progreso espiritual de Timoteo debía ser visible. Su fidelidad no solo aseguraba su propia salvación, o no solamente aseguraba que él fuera libre, sino la de todos los que lo escuchaban. Y dice que Timoteo hizo caso, y de hecho él venía creciendo, perseverando desde niño en las escrituras. Por eso le decía, el devocional familiar es muy importante para que tus hijos perseveren en la palabra desde niño. ¿De qué se está llenando tus hijos? ¿De las redes sociales? ¿De lo secular? ¿De qué estamos haciendo que nuestros hijos se llenen la mente? Hermano, mientras que sus hijos estén bajo su techo, usted tiene que exigir. Usted tiene que protegerlo. Usted tiene que decirle, vamos a estudiar la palabra de Dios. Porque no es que tú digas, no es que mi hijo es muy rebelde y no quiere leer, no quiere escucharla. Yo le quiero predicar o le quiero hablar, pero, no quiere, pero ¿dónde vive? Vive aparte. No vive en mi casa, entonces o te sientas a escuchar la palabra de Dios o te vas. Es así, hermano, aunque suene duro. Es importante que se le predique a nuestros hijos la palabra de Dios, porque no es por tu fuerza, por la misericordia de Cristo, ese niño puede ser confrontado, ese joven puede ser confrontado y salvado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me ha guardado la corona de justicia, según de Timoteo 4, de 7 al 8. Tito, capítulo 1, versículo 9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que te contradicen. Primera de Timoteo 1:3, como te rogué que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hermanos, aquí tenemos la respuesta a nuestras interrogantes en el mismo capítulo. Quiero citar, ya estamos concluyendo, quiero citar un comentario del pastor Spurgeon, pero quiero que pongamos mucha atención a este comentario, que hace referencia al estudio de hoy. Y cito textualmente, dice, hace años Hamburgo fue casi la mitad de su territorio incendiado. Y entre los incidentes ocurridos se encuentra este. Una casa grande tenía un patio continuo al suyo, en el que había un gran perro negro. Y este perro negro en plena noche ladró y aulló furiosamente. Solo gracias a sus ladrido, la familia se despertó justo a tiempo para escapar de las llamas y así salvaron la vida. Pero el pobre perro estaba encadenado a su perrera y aunque ladró y así salvó la vida de los otros, él mismo se quemó. Oh, no perezcan así ustedes, los que trabajan para Dios en esta iglesia. No permitan que sus pecados los encadenen, de modo que mientras advierten a otros, se pierden ustedes mismos. Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Cuídense de ustedes mismos y de la doctrina. Un pastor no solo predica, sino que vive lo que enseña. La vida santa y la sana doctrina son inseparables. Un pastor fiel protege a la iglesia del error y guía con su ejemplo. Pero aquí vamos a terminar con un llamado doble. Al pastor, como dice el texto, cuida tu vida y la doctrina, pero la iglesia debe apoyar en la oración y debe seguir con ese corazón dispuesto a escuchar lo que el pastor le enseña.
La iglesia debe honrar y apoyar a su pastor. Ahora, para terminar, quiero que busquemos Filipenses 2, versículo 12. Solo el pastor se le exhorta aquí a que estemos ocupados, hermanos, en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. También Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice ahí? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No solamente el pastor tiene que ocuparse en esto, la iglesia tiene que ocuparse en vivir de manera santa, hermanos, con temor y temblor. Hagamos 3 compromisos, hermanos. Orar diariamente por nuestro pastor y por su familia. Hermanos, todos los días, por familia, individualmente, oren por el pastor y su familia. Oren por su pastor y por su familia. También a animarlo y a sostenerlo en la obra. Es bíblico. De hecho, Timoteo habla de eso también. Debemos sostener a nuestros pastores. El objetivo principal de la iglesia, quiero que sepan que es sostener al pastor. Es bíblico. Y también recibir con obediencia y gratitud la enseñanza de la palabra. Quiero que sepan que si le puede pasar a un pastor, que se puede decir que el pastor es el que está más dedicado a la preparación de los mensajes, al estudio, a la exhortación, a los consejos, a la enseñanza, a todo, y le puede pasar al pastor, también te puede pasar a ti. Muchas iglesias se han desviado y hoy muchas son iglesias o son sinagogas de Satanás, donde no se predica Cristo, donde no hay piedad en los hermanos. Cuida de ti mismo y de la doctrina. Cuando el pastor y la iglesia caminan juntos en fidelidad, el nombre de Cristo es glorificado. El nombre de Cristo es glorificado cuando la iglesia y el pastor caminan juntos. No es solamente el pastor el que tiene que ir adelante, es el pastor y la iglesia. También quiero hablarle a aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que han venido por primera vez o aquellos que todavía sienten que no han sido salvos, aquellos que todavía tienen esos pecados ocultos, aquellos que todavía viven en pecado. Si hoy escuchaste esta palabra y te sientes lejos de Cristo, no te descuides. Hay una salvación tan grande que solo Dios te ofrece por medio de su Hijo. Timoteo debía cuidar de sí mismo y de la doctrina para salvar a los que lo oyeran. Pero hoy mismo esa doctrina se ha predicado en este lugar y ha llegado a ti. ¿Y cuál es esa? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, así como yo. Yo no nací salvo, yo fui salvo por Él. No confíes en ti, no confíes en tus obras. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ruega a Dios ahí donde estás: Señor, ten misericordia de mi vida. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mi familia. Porque solo Él y solo Él te puede dar esa salvación a tu alma. Los invito a que se pongan de pies para terminar con una palabra de oración. Oh Padre de la gloria, seguimos en tu presencia, mi Dios, con un corazón humillado.
agradeciéndote, mi Dios, por tu misericordia con cada uno de nosotros. Oh, mi Dios, en esta mañana glorificamos tu santo nombre, exaltamos tu santo nombre, porque por medio de tu providencia tú nos has permitido estar aquí. No fue por mi esfuerzo, no fue porque yo quise, es porque tu poder, tu soberanía, tu misericordia, tu providencia han permitido que todos estemos aquí hoy. Mi Dios, también sabemos que tu palabra no regresa vacía. Cuando se predica tu palabra, llega a sus corazones y corta al entrar y al salir. Confronta esos corazones. Te ruego por aquellos que están en este momento orando por misericordia. Te ruego por ellos, Padre, ten misericordia de sus almas, ten misericordia de sus hijos, ten misericordia de sus esposas, de su esposo. Te ruego por ellos, Padre, que puedas escuchar sus ruegos, porque sabemos que esta salvación no depende de mí ni del hombre, sino de ti, oh Dios. También te ruego, Padre, fuerza, valentía por el pastor Eugene, por su esposa, por sus hijos. Esta familia pastoral que usted ha puesto aquí, Padre. Yo te ruego, Padre, que le concedas mucha fortaleza, que los ayudes, Padre, a cuidarse de sí mismos, los ayudes a que permanezcan en tu palabra, porque el querer como el hacer no depende de nosotros, sino es dado por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Ayúdalos, Padre, también por cada uno de los miembros que están en esta iglesia, que diariamente, constantemente apoyan la obra de Cristo, que están aquí apoyando a su pastor. Yo te ruego por ellos también que le concedas mucha fortaleza para que permanezcan en tu palabra. Padre, gracias por esta iglesia. Gracias a Dios, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.